usted entrará en un profundo sueño y cuando despierte verá que todo cobra sentido para usted. Nancy, despertá, despertá. Permítame entrar en su mente para poder ayudarle. Nancy, ¿qué haces levantada a esta hora? ¿No escuchás los llantos de bebés? Son gatos en celo. No. 1000 veces te lo voy a decir. ¿Hasta cuándo? Paso de la locura al susto. Todas las noches lo mismo. Trata de relajarte y descansar. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me vas a hacer una cosa así? ¿Pero cómo? ¿Qué pasa? Es Nancy. Está haciendo preguntas. Está recordando todo. Pero por supuesto que no funcionó. Esa basura te engañó. Y yo te lo había dicho. Nada más que vos, como siempre, no me hiciste caso. Y para colmo ahora no toma las pastillas. ¿Qué querés que haga, Federico? Encima me perdió el miedo. Así que me enfrenta. Bueno, Federico, volvé o lo soluciono yo a mi manera.
¿Dónde está? Ay, Nancy, por el amor de Dios, esto ya lo hemos hablado. Por favor. ¿Dónde está? Tranquilízate, Nancy. Por el amor de Dios, tranquilízate. ¿Dónde está? Nancy, por Dios, ¿qué haces? ¿Reconoces las cuerdas? Decime, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Fue por tu propio bien. Mentira. ¿Qué le hiciste? ¿Dónde está? Lo hiciste vos con tus propias manos en esa cama donde dormís. Ustedes me obligaron. Ustedes me obligaron. Era la única salida que teníamos. Tranquila, mi amor, tranquila. Acá estoy. Regresé, estoy de vuelta. Aunque tarde, como siempre. Pero a tiempo. No me van a dopar más. Pero es un método nuevo. ¿Por qué no me detuviste? También era tu hijo. Pero si ese niño jamás existió. ¡Mentira! ¿Dónde está? Fue una ilusión. No. Un deseo frustrado. Mamá quería internarte, pero yo decidí acompañarte en tu delirio. Y llegó el día del parto. Y me di cuenta que había llegado todo tan lejos, a límites insospechados. A partir de ahí la farsa tuvo dos cómplices. ¿Y por qué había un montón de cosas de bebé enterradas en el patio? Para enterrar el pasado, definitivamente. ¡No, mentira! Pero, no. pero si vos misma te diste cuenta cómo te miraba la gente. Una mujer hablándole a un ser que no existía, acurrucando un almohadón de plumas. Vos me pediste que terminara con todo esto. En ese momento solo había una sola persona a quien recurrir. Valdemar. Sí. Para evitar el sentimiento de culpa. Por matar vos misma a ese ser que creaste. El mismo Valdemar te provocó amnesia vía hipnosis. Míreme directo a los ojos. Permítame entrar en su mente para poder ayudarla. Pero ni el chamán, ni sus métodos, ni sus pastillas pudieron contra eso que tenías ahí dentro. Sus métodos son raros, son oscuros, tenebrosos, pero después de eso te vi feliz, te vi libre.
¿Qué hiciste, Nancy? ¿Qué pasó? Ya está. Terminé con los llantos.